Voy llamando lista, ¿sí? Me dicen presente, por favor. Darwin Alarcón, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Mabel Araujo, Presente, doctora, muy buenas tardes. buenas tardes, chicos. Baltodano Saúl, Baltodano Saúl Santiago, Blanco Anel Andrea, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Bolaños Quispitupa Erika, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Mm, Jordana Caballero, Presente, doctora. Buenas tardes. Jacqueline Coica, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Rickert Franks Cosco, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes. Centeno Junior, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Arlet Choque, buenas tardes. Emily Condori, Emily Condori, Emily Condori. Kenji Córdoba, Córdoba, presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Ángela Cornejo, Buenas tardes, doctora, presente. buenas tardes. Juan Diego Cusipaucar, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Jafet Delgado, Presente, buenas tardes, doctora. buenas tardes. Roma Díaz Caballero, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Luigia Alessandra Gutiérrez, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Patrick Carlos Hermosa, Patrick Carlos Hermosa. Efraín Holguín, Buenas tardes, doctora, presente. buenas tardes. Charmeline Campal Leva, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Rommel Enrique Montoya, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Daira Moscoso, Presente, doctora. Buenas tardes. Stephanie Nieto, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Jorge Povea, Presente, doctora, buenas tardes. buenas tardes. Estiago Quintanilla,
Estiago Mario Sergio. Marieta Ramos. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Elenice Rosas. Elenice Rosas. Adriana Salas Angles. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Paola Salazar. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Dalia Ushkachi. Presente, doctora. Buenas tardes. Dalia. Buenas tardes. Paulette Rama. Presente, doctora. Buenas tardes. Paulette. Buenas Valderrama. tardes. Sí. Joel Vargas. Vargas presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Y por último, Jocelyn Velázquez Peña. Ah, no, sigue todavía. Jocelyn, buenas tardes. Ronald Villafuerte. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Hugo Rodrigo Villagarcía. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Irwin José Yabarrena. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Lisette Samayoa. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. José Alberto Sea. Presente, doctora. Buenas tardes. Buenas tardes. Listo, chicos. Voy a compartir entonces la pantalla. Doctora, buenas tardes. Doctora, ¿me puede considerar la lista, por favor, con Dori Piña? ¿Quién? Con Dori ¿Perdón? Piña, doctorita. Por favor. A ver, un segundito. Con Dori. Sí, Doctora, gracias, hermosa doctora. más, por favor. Buenas tardes, doctorita, por favor. Hermosa. Sí, hermosa Valdivia, doctora, por Carlos favor. Manuel. Sí, doctorita. Bien. ¿Alguien Muchas más? gracias. Buenas tardes, Baltodano, por favor. ¿Me repites? Baltodano. Saúl. Bien. Muchas ¿Alguien gracias. más, chicos? Para cerrar esto, queda Quintanilla, no sé si está, y Rosas Elenice. Bien. Ok. Entonces, nos habíamos quedado, en la última clase terminamos la primera clase que es embriología, fisiología, histología y anatomía del ojo. Voy a compartir en un ratito la pantalla. Segundito, acá. Sería esta clase. Un segundito. Ya estamos acá. Ok. Bueno, vamos a continuar entonces con la clase. Cualquier cosa que tengan dudas o en el transcurso de la clase me pueden levantar la mano y me van consultando, chicos. Bien. Entonces, estábamos en histología, habíamos terminado histología, ¿verdad? ¿Alguien me puede recordar dónde nos habíamos quedado? Faltaba fisiología, doctora. Estábamos en anatomía, ya la vimos, ¿no? Sí, doctora. Fisiología, entonces. Bien. Entonces, ven la clase, ¿no? ¿Ven la pantalla? Sí, sí se ve. Perfecto. Entonces, en cuanto a lo que es la fisiología, el aparato de la visión es el sentido que nos comunica con el mundo exterior, percibiendo sus estímulos luminosos mediante la visión binocular, o sea, la visión de los dos ojos, y la fusión que se obtiene, digamos, se obtiene, perdón, la visión en profundidad o en relieve que se llama estereopsis. Entonces, la visión de los dos ojos nos permite ver la visión en profundidad que se llama estereopsis. La visión más discriminativa es la central, la visión de la Doctora, mácula, donde se encuentra, perdón, doctora, no se no sé, cambia la diapositiva, está en el principio.
compartir esta pestaña. A ver ahora. Sí, ahora sí. Bien. Entonces, les decía que la visión más discriminativa estaría ubicada en la parte central, visión central, que está básicamente formada por los conos, y la visión es fotópica, se llama esta visión, y la visión periférica está formada por los conos y se llama visión escotópica. El poder de discriminación medido como agudeza visual en la visión periférica corresponde a un 20/400 de la visión central, que es la visión fotópica. En este dibujito podemos observar el globo ocular, la parte interna, en verde la mácula, en amarillo la retina, y cómo se concentran los conos que están señalados ahí con unas flechitas, los bastones en la visión periférica, la forma que tienen los conos y la forma que tienen los bastones. Entonces, la visión central es la más importante, la visión más potente, la visión que tiene más discriminación. Y luego tenemos también lo que es la visión de los colores, que es el mecanismo por el cual un estímulo físico luminoso se transforma en uno nervioso y se debe al fenómeno fotoquímico a nivel de los fotorreceptores, a nivel de los conos y bastones, donde la púrpura retineno de posición cis pasa trans en presencia de la luz. Entonces, la visión de los colores básicamente es una transformación de un estímulo luminoso por un fenómeno fotoquímico. Entonces, dentro de lo que es la visión de los colores, en la mácula tenemos la visión de los colores básicos rojo, amarillo, y en la periferia, en la visión periférica, los azules. Anomalías o ceguera de la visión de los colores se llama acromatopsia, que es la falta de visión de los colores, o discromatopsia, que es la ceguera parcial para la visión de los colores. Acromatopsia, entonces ceguera, y discromatopsia, alteraciones de ciertos colores. Por ejemplo, para el rojo se llama protanopes, para el verde deuteranopes, para el azul triptanopes. Las congénitas, digamos que las personas que nacen con esto, generalmente no tienen visión del color rojo y verde y se llaman daltónicos, y las adquiridas generalmente son las alteraciones hacia los colores azul y amarillo. Rojo-verde entonces congénita y adquirida azul y amarillo. Se utilizan estos test que se llaman test de ¿cómo es? Visión de los colores, que son como láminas donde se presentan los números en colores, donde se ven las diferentes alteraciones. Esto se llama test de Ishihara, donde podemos ver a qué color tiene alteración el paciente. Luego, lo otro que vemos en fisiología es la acomodación, es otra terminología que debemos aprender y cómo se realiza. La acomodación se realiza por el cristalino, el músculo ciliar, la zónula de zinc, la pupila, que participa con su contracción y dilatación a través del parasimpático y el tercer par craneal, y del simpático, en lo cual va a provocar un aumento de la profundidad de foco y una convergencia para facilitar la visión binocular, mediante la acción de los músculos recto interno por estimulación del tercer par craneal y el centro de convergencia. Entonces, cómo se acomodan y cómo cambia en base a la distancia que acomodemos la visión y cómo participan, digamos, la participación de estos, digamos, del cristalino, del músculo ciliar, de la zónula de zinc y del sistema nervioso en lo que sería acomodación y convergencia. La convergencia es cuando los ojos se van hacia adentro para poder ubicar una imagen de cerca, y cómo se separan para acomodar la distancia para acomodar la visión a la distancia. Entonces ya no hay acomodación cuando vemos de lejos, y sí participa la acomodación y convergencia cuando vemos de cerca. Luego tenemos la visión binocular. La visión binocular es cómo se proyectan las imágenes en la retina y el punto de enfoque que cae en ambas máculas. Eso se llama visión binocular simultánea. En ese caso, el cerebro participa primero con la fusión de la imagen y luego con la percepción de la estereopsis, que se acuerdan que era la visión en relieve o en profundidad. Si no participa esto, si no hay alguna alteración de esto, la imagen se ve doble y eso se llama diplopía o visión doble.
En cuanto a lo que es en este dibujito podemos ver la visión binocular, ¿no? Entonces, por ejemplo, si miramos una imagen a la distancia y nos tapamos un ojo, vemos una parte de esa imagen, digamos, queremos ver una pared o un marco de una puerta, nos tapamos un ojo y vemos una parte, nos tapamos el otro ojo y vemos la otra parte, y cuando nos destapamos los dos ojos, sí tenemos fusión de la imagen y percepción de estereosis, vemos la imagen en relieve con la visión binocular que se forma en el cerebro. Luego tenemos también otro término importante que es la adaptación luminosa. Los fotorreceptores de la retina periférica, o sea, se evalúa cuánto demora en adaptarse una persona si viene de la luz a la oscuridad. Ese es su valor normal, es de 0 a 40 minutos, según la intensidad de la iluminación que haya estado y cuánto tiempo haya estado también. Entonces, generalmente las personas que estamos mucho tiempo en exteriores, en el sol, en un horario, por ejemplo, del mediodía, cuando entramos a una habitación oscura, a un pasillo, etcétera, donde no hay luz, eh, tenemos un tiempo de adaptación para poder volver a ver. Eso se llama adaptación luminosa. Luego tenemos en fisiología la fisiología del humor acuoso. El humor acuoso es un líquido transparente, producto de la secreción y ultrafiltrado del epitelio en los procesos ciliares. Este humor acuoso circula libremente de la cámara posterior a la cámara anterior y en el seno camerular se reabsorbe por el trabeculado hacia el canal de Schlemm y luego por los colectores intraesclerales y venas acuosas a la circulación venosa espiescleral. Cualquier alteración en el ángulo trabeculado va a generar aumento de la presión del ojo, eso se llama hipertensión ocular, y con ello puede generar un glaucoma. Entonces, tenemos acá en este dibujo cómo es la producción y eliminación del humor acuoso. Entonces, decimos que se forma por una secreción y ultrafiltrado a nivel del epitelio de los procesos ciliares que están acá. Esa flechita azul nos muestra cómo circula. Entonces, circula de la cámara posterior está ubicada por la cara posterior del iris y la cara anterior del cristalino, pasa por el espacio virtual que es la pupila hacia la cámara anterior que está formada por la cara anterior del iris y la cara posterior de la córnea y drena, como dice acá, en la cámara anterior al trabeculado, ¿sí? Acá está lo que dice malla trabecular, luego pasa por el canal de Schlemm, donde se ve más o menos este dibujito de acá, hacia el canal de Schlemm, y luego pasa a través de la circulación por los vasos colectores intraesclerales que están a nivel de la esclera, hacia las venas acuosas y hacia la circulación venosa, ¿no? Hay dos formas de drenaje, que es el convencional y el no convencional, que lo vamos a ver en glaucoma, pero más o menos para que tengan ya conocimiento de cómo se forma el humor acuoso, cuál es su vía de circulación. Perfecto. Entonces tenemos visión de los colores, acomodación, cómo es la fisiología del humor acuoso, cómo es la visión central y la visión periférica en fisiología. Bien, ¿alguien tiene alguna pregunta de esta clase? A ver, me voy acá. ¿Alguien levantó la mano, chicos? ¿No? Entonces vamos a continuar con la siguiente clase. Voy a poner la otra clase que ya entraríamos netamente en la semiología ocular, que es el tema más importante en realidad que les va a servir. Semiología ocular. Espérenme un segundito acá, semiología ocular. Bien. Perfecto. Les voy a compartir ahora la clase. Bien. Lo mismo me van comentando si es que la pueden, si tienen alguna dificultad para verla. Espérenme un segundito que está cargando. Bien.
¿Están viendo la pantalla, chicos? Sí, doctora. Doctor. A ver, ¿Se ve, no? Perfecto. Entonces, empezamos. Espérenme que quiero ampliar esto. Bien. Entonces, en cuanto a lo que es, espérenme un segundito, a ver pantalla de Meet. Ok, tenemos acá. Bien. En cuanto a lo que es la semiología, el examen oftalmológico, es lo que hablábamos en la primera clase de cuando les hice las preguntas, el examen oftalmológico no es exclusivo del oftalmólogo. Cualquier médico general es quien examina y con mucha frecuencia a pacientes con molestias oculares, y por esto todo médico debe saber realizar una semiología ocular para obtener e interpretar correctamente datos fundamentales para realizar un examen oftalmológico básico. Es de mucha utilidad conocer al menos las técnicas más generales y simples de examinar a un paciente, y de ello va a depender su visión y decidir si es necesaria una derivación a una interconsulta con un especialista. Eso es lo que vamos a tratar de aprender ahora. Entonces, ¿por qué es importante saber sobre semiología ocular? Porque tenemos que determinar qué es lo que vemos, dónde lo vemos, qué nos dice el paciente y a qué nos orienta. Entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Dónde lo vemos? ¿Qué nos dice el paciente y a qué nos orienta? Entonces, lo primero que tenemos que evaluar en historia clínica oftalmológica, el motivo de consulta. Entonces, tenemos la causa. Hay síntomas oftalmológicos, dentro de los cuales hay los síntomas oculares y los síntomas visuales. Entonces, estamos hablando de síntomas oftalmológicos. Síntomas oculares son todos aquellos externamente lo que le molesta al paciente. Síntomas que el paciente refiere externamente. Y síntomas visuales están relacionados con síntomas que pueden indicar un compromiso ya de la visión. Entonces, dentro de los síntomas oculares tenemos, por ejemplo, el dolor, ojo rojo, son los motivos de consulta. Consulta por dolor, por ojo rojo, por lagrimeo, por secreciones. Hay diferentes tipos de secreciones, por sensación de cuerpo extraño, por prurito o escozor y por fotofobia. Entonces, ahí en la pantalla pueden ver cómo se observan los diferentes síntomas que ya se convierten en signos. Entonces, acá tenemos un paciente con ojo rojo. Está lagrimeando el ojo derecho, se ve más pequeño, se ve un poco ligeramente edema en los párpados. Entonces, se pueden describir también los síntomas y pasarlos a signos. Luego tenemos este niño que se ve que se está frotando, entonces debe tener prurito o escozor. En esta otra imagen vemos secreción y podemos describir qué tipo de secreción vemos. Es una secreción purulenta o mucopurulenta. Luego tenemos en esta imagen una paciente que se tapa los ojos porque ve la luz. Eso se llama fotofobia. Entonces tenemos los diferentes síntomas que se convierten en signos. Luego tenemos, perdón, me voy a ir de nuevo para acá, los síntomas visuales que comprometen la visión. Entonces los síntomas visuales son, por ejemplo, que el paciente manifieste miodesopsias. Las miodesopsias o moscas flotantes o cuerpos flotantes son manchas en la visión. Estas pueden verse como manchas de cualquier, pueden ser negras, pueden ser grises, pueden ser transparentes. Los observan de diferentes formas, pueden describirlas como gusanos, tela de araña, moscas. Estos están causados por cambios que están generalmente relacionados con la edad y se producen cuando la sustancia, el vitrio, la sustancia gelatinosa, eh, que da la forma y consistencia al ojo, se vuelve más líquida. Entonces, cuando esto sucede, y que sucede normalmente con la edad, como lo dice ahí, las fibras microscópicas que hay dentro del vitrio tienden a agruparse y pueden arrojar sombras diminutas en la retina que se pueden ver como diferentes formas, o en este caso, como le han descrito acá, que se llaman miodesopsias o moscas flotantes o cuerpos flotantes. Entonces tenemos diferentes formas y colores en que los pacientes la pueden describir. Eso entonces se llaman miodesopsias. Luego tenemos las fotopsias. Las fotopsias son destellos luminosos también en la visión que tienen diferente tiempo de duración y según la duración y la frecuencia de aparición nos indican una alerta
que algo malo le puede estar pasando al ojo. En general se están relacionados las fotopsias con desprendimientos de retina. Luego tenemos las metamorfopsias. Las metamorfopsias son distorsiones generalmente relacionadas, por ejemplo, en este caso, con la imagen central y es muy típico en los pacientes con principios, acá tenemos, ¿no? El principio y cómo evoluciona de la degeneración macular. Entonces, eso se llama metamorfopsias. Luego tenemos otro síntoma que es la diplopía. La diplopía es que se ven las imágenes dobles, doble imagen. Puede estar relacionado, por ejemplo, en un paciente que haya tenido una parálisis o una ACV, un accidente cerebrovascular tipo isquémico generalmente, que pueda sufrir de diplopía. En un paciente diabético también pueden tener mucho de estos síntomas porque tienen diferentes episodios por la diabetes de microinfartos cerebrales y estos les pueden causar diplopía. Algunos pueden ser transitorios, algunos pueden ser permanentes y todos estos nos van indicando un mayor compromiso del tema, del tipo sistema nervioso, ¿no? Por microinfartos. Luego tenemos la amaurosis. La amaurosis es como una ceguera momentánea donde, por ejemplo, el paciente pierde la visión por momentos. Hay pacientes que sufren, por ejemplo, de dislipidemias, hipertrigliceridemias, pacientes hipertensos, que suelen tener episodios de amaurosis. Son como microinfartos, pero como que no le llega el flujo de sangre en ese momento al nervio óptico y pueden tener amaurosis que pueden ser fugaces o pueden ser amaurosis más permanentes, pueden quedar ciegos por esta obstrucción que se genera a nivel de la irrigación del nervio óptico. Luego tenemos los escotomas. Los escotomas son manchas que pueden presentarse a nivel central o periférico, que son zonas sin visión, ¿no? Como manchas, como puntos, manchas negras, zonas sin visión, escotomas, que pueden ser, por ejemplo, a nivel del glaucoma, el escotoma es periférico y a nivel de la mácula, el escotoma es central. En este caso, en esta foto vemos escotoma central. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, de la parte esta? Porque es muy importante que la vayan entendiendo conforme la vamos describiendo. Es mucha terminología, como les decía, y por eso les pasé la clase, porque básicamente de esto va a depender que ustedes incorporen esta terminología nueva para poder, y al incorporarla van a poder entender cuando hablemos en práctica de los signos y pueden observar los síntomas de los pacientes. Entonces, les pido que por favor estén atentos y que vayan grabándose, porque esto es solamente aprender de memoria la terminología nueva de esta materia. Otra cosa que es importante y que nos puede significar un compromiso de la visión es la pérdida de la visión central o periférica. Esto ya prácticamente se está relacionado con dos patologías muy, muy frecuentes, como el glaucoma, donde se va perdiendo la visión de forma periférica, donde pueden ver en este dibujo cómo es la visión normal, y cómo en un glaucoma de reciente comienzo, y cómo va avanzando el glaucoma y se va haciendo en forma concéntrica, se va perdiendo la visión. Y en cambio, en la visión central, lo que va perdiendo el paciente en la maculopatía es la parte central de la visión. O sea, metamorfopsias hasta escotomas absolutos centrales. Luego tenemos visión borrosa. La visión borrosa generalmente está relacionada con patologías que no son tan graves y generalmente puede producirse por ya sea el ojo seco, que es una visión borrosa por momentos, y la catarata, que te genera una disminución sobre todo del contraste y te genera una visión borrosa más permanente, obviamente relacionado con el tipo de catarata. Muy bien. Lo otro que vamos a ver es, dentro de historia clínica, son los antecedentes personales oftalmológicos. Entonces, nosotros dirigimos el interrogatorio y preguntamos a los pacientes si tienen patologías oculares previas, o sea, si el paciente tiene glaucoma, degeneración macular, si tiene algún tratamiento ocular, ya sea tópico o sistémico,
usa gotas, se le pregunta, o está tomando algún medicamento que le hayan indicado, por ejemplo, vitaminas. Algunos pacientes dicen, tomo vitaminas, pero no saben que tienen degeneración macular. Luego, si ha tenido algún tipo de traumatismo o una cirugía ocular, si usa lentes y de qué tipo de lentes usa, si los usa para ver permanentemente o si los usa de vez en cuando, si usa para ver de lejos o si usa para ver de cerca. También es importante preguntar la ocupación o la profesión que tiene el paciente, porque de acuerdo a ello también tenemos que dar las indicaciones de prevención. Luego tenemos que preguntarle también dentro de historia familiar o antecedentes familiares si hay glaucoma en su familia, si ha habido tumores oculares, si hay antecedentes de, aunque no sepan el diagnóstico de familiares ciegos, o desviaciones oculares. Luego preguntamos en cuanto a lo que es antecedentes personales sistémicos, que son muy importantes, porque podemos de alguna manera detectar a tiempo o hacer sobre todo prevención, si tienen diabetes, hipertensión arterial, enfermedades de la tiroides, enfermedades autoinmunes, si tienen al déficit, por ejemplo, de vitamina A, también si el paciente, en este caso, por ejemplo, en cuanto a antecedentes personales sistémicos, si el paciente tiene alguna antecedente, sobre todo, por ejemplo, en las enfermedades comunes como diabetes o hipertensión, de algún tratamiento que haya recibido por esa enfermedad a nivel oftalmológico, ya sea una fotocoagulación láser, o sea, es importante saber porque eso nos indica que el paciente no está bien controlado metabólicamente, al menos en los diabéticos. Entonces, por ejemplo, en un paciente diabético que haya recibido fotocoagulación láser, la visión sería más o menos así. ¿Por qué? Porque cada fotocoagulación que se hace, o sea, cada disparo de láser que coagula la retina en las zonas de retinopatía, por ejemplo, puede haber un sangrado, puede haber una microaneurisma, etcétera, genera manchas así de este tipo en su visión. Entonces el paciente te puede decir, veo como manchitas y no son las clásicas moscas volantes, sino son cicatrices que no van a desaparecer. Entonces, por ejemplo, acá en esta foto tenemos cómo es la evolución de una retinopatía diabética, cómo se ve la retina sana y cómo se divide la retinopatía diabética en no proliferativa y proliferativa, que lo vamos a ver en enfermedades generales, pero más o menos para que tengan conocimiento, cuando ya encontramos un paciente con este tipo de alteraciones a nivel vascular, ya sean exudados, ya sean microaneurismas, ya sean aneurismas, microhemorragias y microaneurismas, es un paciente que quizás requiera tratamiento de fotocoagulación. Porque cuando pasa a la forma proliferativa de la enfermedad, va a tener peor daño y puede quedar ciego por esa enfermedad. Entonces se clasifica la retinopatía diabética y en base a la clasificación se le da las indicaciones de prevención y control al paciente. Luego, por ejemplo, tenemos en enfermedades también autoinmunes, por ejemplo, como las enfermedades de tiroides, la enfermedad de Graves, que es como que se les saliera el ojo de la órbita, porque hay un aumento de la grasa retroorbitaria que puede generarle glaucoma, puede generarle compresión a nivel vascular, perdón, del nervio óptico a nivel vascular, como una isquemia, esos son glaucomas por compresión, puede generarle exposición de la superficie del ojo, entonces le va a generar queratopatía, o sea, enfermedades a nivel de la córnea, si no hacemos prevención hasta que reciba tratamiento y el paciente pueda cerrar los párpados. Muchas veces inclusive se suturan los párpados hasta que el paciente pueda tener movilidad de los párpados en forma normal, digamos. Luego tenemos también, por ejemplo, dentro de las déficits de vitaminas, la nictalopía, que son pacientes que tienen dificultad o no pueden ver bien en momentos de oscuridad, sobre todo a la noche, por falta de vitamina A. Luego empezamos entonces ya con la semiología específica y sabemos, a ver, espérenme chicos, a ver, Paulette, ¿cuáles son los 4 pasos básicos en la semiología general? ¿Paulette? ¿Daira? Sí, doctora. Daira, ¿cuáles son Doctora, los serían 4 pasos. de la semiología general? Doctora, sí, sería la inspección, palpación, percusión y auscultación.
Muy bien. Entonces, eso es muy importante. Entonces, en oftalmología no se utiliza, Polet, estás desaprobada la clase de hoy porque no estás participando, entonces yo hago preguntas al azar y vas con puntos menos. Ya la clase pasada llegaste tarde y ahora no sé si ni siquiera si estás en clase. Entonces, Daira, como decíamos, en oftalmología básicamente utilizamos las herramientas también de la semiología general, pero la más importante es la inspección. A veces palpamos y algunas pocas veces auscultamos. Entonces, es importante saber entonces que en oftalmología la herramienta más importante de la semiología es la inspección. Entonces, justamente vamos a empezar con inspección. Acuérdense que todo entra por los ojos, de la parte externa a la parte interna. Entonces, en la parte externa tenemos que aprender a reconocer los elementos que vemos. Entonces, les voy a describir. Tenemos acá, vamos a empezar con el canto interno. El otro lado del ojo, la parte externa, la parte temporal, se llama canto externo. Luego tenemos el párpado superior. Tenemos las pestañas del párpado superior. Tenemos este plieguecito acá, se llama línea de la belleza. Esa zona se utiliza para, por ejemplo, hacer una cirugía de exceso de piel del párpado, cuando vemos que hay otra patología en los párpados que se llama dermatochalasis, que es exceso de piel que tapa, mientras la piel ocluya el eje de visión, esa piel se tiene que retirar, no por estética, sino porque no permite ver al paciente. Luego tenemos a nivel inferior, las pestañas del párpado inferior, tenemos el párpado inferior. En el canto interno, esa parte como rojita, como más como una carnecita, se llama carúncula. Al lado tenemos el pliegue semilunar, tenemos la pupila, vemos el color del ojo es el iris, por encima está la córnea, lo que no nos podemos tocar porque la córnea es lo más sensible del cuerpo humano, y en la parte externa, a ambos lados, esto se llama hendidura palpebral, o sea, es la parte donde está expuesto el ojo, por donde nosotros normalmente miramos, ¿no? La pupila y la parte expuesta del ojo, hendidura palpebral. En la parte temporal y en la parte nasal vemos la esclerótica, que es la parte blanca cubierta por conjuntiva. Entonces, esa sería la forma de describir externamente al ojo, y acá señalamos el limbo esclerocorneal, que también lo podemos ver externamente, que es la zona de transición entre la esclera y la córnea. Entonces, vamos a empezar sabiendo qué instrumental básico tenemos en oftalmología para cualquier médico general. Entonces, al igual que el interrogatorio, la anamnesis, en la exploración física debemos tratar de ser sistemáticos. Por eso a veces cuando les veo en práctica siempre les digo, ojo derecho, ojo izquierdo, tanto para leer un anteojo, tanto para tomar la agudeza visual, se debe ser sistemático para no perdernos. Entonces, siempre, si el paciente tiene los dos ojos, siempre ojo derecho y ojo izquierdo. Entonces, desde el punto de vista de la atención primaria, no seremos capaces de explorar mediante lámpara de hendidura, porque no van a contar con ella, pero en la mayoría de los casos sí dispondremos de una escala de la agudeza visual, que es esta, la escala de agudeza visual de Snellen, que son unos cartelitos que ustedes los pueden tener, una linternita, que tiene una luz, simplemente puede ser amarilla, blanca. Acá algunas linternitas tienen dibujados estos que serían más o menos como para que ustedes comparen el tamaño de la pupila del paciente, puedan ver, comparar qué tamaño tiene. Luego tenemos el oftalmoscopio. Este oftalmoscopio es directo, que es de mucha utilidad. Este oftalmoscopio trae estas tres luces que los habíamos nombrado, que eran luz amarilla o blanca, luz azul, que se llama cobalto, y luz verde, que se llama luz aneritra. Estos son filtros que están incorporados en el cabezal del oftalmoscopio directo y los podemos utilizar externamente como una linterna, donde nos puede servir, por ejemplo, con la luz blanca o amarilla, ver el reflejo fotomotor. Con la luz azul podemos ver si tenemos fluoresceína, alguna lesión en córnea que sea teñida, y a nivel con la luz aneritra podemos ver a nivel del fondo del ojo la conformación de la papila y de las fibras nerviosas ganglionares. Nos permite evaluar mejor los vasos, porque luz sin rojo, aneritra. Luego tenemos
las gotas, que normalmente nos pueden servir, si llegamos a contar con ellas, anestesias tópicas, fluoresceína, y lo otro que nos sirve a todos es el agujero estenopeico, que es como unos agujeritos que disminuyen la entrada de luz y ello va a permitir saber si mejora con el agujero estenopeico la visión del paciente, que hay algo en algún vicio de refracción, por lo cual no está viendo el paciente, simplemente es un anteojo, y si no mejora, ya tendríamos que alertarnos que hay algo más, un problema ocular o algo en el sistema nervioso que no está ayudando a que el paciente pueda mejorar su agudeza visual. Entonces, estas serían las cosas básicas, perdón, que tendríamos que tener para hacer un examen visual. Luego vamos a empezar en inspección por las pestañas, ¿sí? Entonces, las pestañas vemos diferentes tipos de alteraciones. Por ejemplo, esto que se llama triquiasis. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos pestañas que están como rectas, pero están provocando alteración, laceración, contacto con la superficie a nivel de la córnea. Y esto se puede ver, por ejemplo, se ve como un pliegue acá, y eso sería una hipertonía del músculo orbicular, muy frecuente en los bebés o en los niños, que hace que se doblen sus pestañitas, se vean como rectas y generen síntomas como lagrimeo, epífora, dolor, fotofobia, y eso se llama triquiasis. Distriquiasis o distiquiasis son alteraciones a nivel del crecimiento, de la línea de crecimiento de las pestañas. Acá podemos ver que las pestañas están creciendo fuera de la línea normal, y también lo mismo, si alguna de ellas toca la superficie ocular, lo mismo le va a generar lagrimeo, fotofobia, dolor, irritación. Otra cosa que vemos es la poliosis. La poliosis es como pestañas con canas o cejas con canas, zonas blancas. ¿Alguien me puede decir qué patología provocaría más frecuentemente este tipo de color en las pestañas? Eh, Arlet, Arlet, te escucho. Vitiligo, muy bien. El vitiligo, entonces, estoy anotando, Arlet, espérame un segundito, la participación tuya. Sí, vitiligo nos puede generar esto en las pestañas. Muy bien. Entonces, luego tenemos, espérenme un cachito, ya. Poliosis. Luego tenemos otra terminología que se llama madarosis. La madarosis se ven básicamente como que no tiene pestañas, se le han caído las pestañas, se ven enrojecidos los párpados, hay eritema de borde palpebral. Estos casos se pueden deber a inflamaciones crónicas de los bordes palpebrales debidos, por ejemplo, a blefaritis crónicas. Inflamación del párpado se llama blefaritis. Esa blefaritis crónica, esa inflamación crónica puede deberse, por ejemplo, a rosácea, puede deberse a pacientes tratados oncológicamente también, le puede provocar esta madarosis, se les caen las pestañitas. El no tener pestañitas le va a provocar, obviamente, al paciente una mayor irritación en la superficie, porque con las pestañas cumplen la función de evitar que entre polvo, tierra a la superficie del ojo. Otra cosa que podemos ver es la hipertricosis. Entonces son como pestañas largas en exceso. Estas pestañas largas en exceso en realidad no le van a provocar al paciente mucha situación sintomatológica, pero sí quizás estética. A veces hay medicamentos como los que se usan para el glaucoma, los análogos de prostaglandina se llaman, provocan hipertricosis. Los análogos de prostaglandina, como efecto secundario, provocan que crezcan las pestañas. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un paciente masculino con glaucoma y voy a elegir un tratamiento de este tipo, tengo que advertir al paciente del efecto colateral, porque puede haber hombres que no les guste que le crezcan las pestañas. Entonces, tenemos que considerar y conocer también, es nuestra obligación conocer los medicamentos que recetamos y los efectos colaterales que provocan.
Otra cosa que vemos en inspección de párpados, chicos, me regalan un segundito que me olvidé de enchufar esto y se me está muriendo la batería. Un segundito. Listo. Entonces les hablaba del entropión. El entropión básicamente es cuando, el borde del párpado inferior está invertido hacia adentro. Generalmente esto se ve en los pacientes adultos mayores, pero igual les puse las dos fotos donde se ven un niño y un adulto mayor. Acá podemos ver, por ejemplo, en el niño, lo que les dije, ¿no? La triquiasis y el entropio. Entonces, esto se debe a la hipertonía del músculo orbicular inferior. A veces tenemos que colocarle Botox a estos músculos hipertróficos o con mucha fuerza para evitar que estas pestañas toquen la superficie ocular. Pero generalmente esto se ve en los adultos mayores por una pérdida justamente de la laxitud, muy laxo los párpados inferiores, hace que cuando parpadean se le invierta el borde palpebral inferior. Entonces esto se llama entropión senil. Entonces, el entropión, dijimos, normalmente el borde del párpado es así, el entropión se invierte hacia adentro, hay diferentes causas, puede ser cicatrizales, involutivos, que son los de los pacientes adultos mayores, congénitos, espásticos, que es en el caso del niño, y el epibléfaro congénito. Este término médico es usado cuando el borde del párpado se pliega o se invierte en dirección hacia la superficie del ojo, entropión. Luego tenemos el ectropión, es al contrario del entropión, en donde el borde del párpado inferior se va hacia afuera. Esto se puede ver, por ejemplo, en parálisis facial de pacientes mayores por hiperlaxitud de los tejidos. Entonces, se ve muy frecuentemente este tipo de exposición de la conjuntiva tarsal, conjuntiva tarsal, donde esta exposición crónica de este tipo de piel que no está preparada para recibir los factores ambientales, polvo, sol, tierra, hace que se vea todo el tiempo rojo, inflamado, haya secreción. Acá tenemos el punto lagrimal fimosado, ya no tiene punto lagrimal. Entonces, un paciente que se queja mucho de lagrimeo, secreciones, fotofobia. Entonces, hay varios tipos, igual que el entropión, de ectropión. Tenemos los involutivos, que hemos dicho por pérdida, ¿no? En los pacientes mayores, por hiperlaxitud de los tejidos. Tenemos el ectropio cicatrizal, puede ser alguna cicatriz a nivel de la piel del párpado, que haga que jale el párpado para afuera. Tenemos los ectropión paralíticos, que se ve en los pacientes que han sufrido parálisis facial, y los ectropión mecánicos. Por ejemplo, en este caso se ve una lesión que parece un bulto, una masa, puede ser, por ejemplo, un orzuelo o un chalacio. Siguiendo con la inspección, vamos a entrar ahora entonces con la inspección de párpados. Entonces, lo primero que podemos evaluar en párpados es el edema. El edema es el aumento del tamaño, digamos, de la piel, es como una inflamación que puede tener diferentes causas. Tenemos el edema alérgico, el edema por picaduras, por dermatitis de contacto, por algunos medicamentos o por infecciones. Entonces, en la primera foto
observamos en el ojo izquierdo del paciente, se describe, ¿no? Edema bipalpebral de tipo blando, puedo tocarlo obviamente, en este solamente lo vemos, de tipo blando, que genera tosis del párpado, o sea, es la caída del párpado. Luego tenemos en esta foto, en el párpado superior vemos la piel eritematosa con eczemas que son como costras en la piel. Está localizado más en el párpado superior, en el canto interno. Podemos podremos decir un diagnóstico de un edema por dermatitis. Luego tenemos este otro tipo de edema, donde vemos un eritema más generalizado, vemos inclusive como ampollitas, vesículas, en otra zona vemos costras melicéricas como sobreinfectadas. Podemos suponer que es un edema infeccioso, puede ser un herpes. Otra cosa que vemos en párpados se llama pseudotosis. La pseudotosis es la caída por pérdida del soporte, donde vemos una hipotonía de ese lado, de la ceja, tosis de ceja, y dermatocalasia o dermatochalasis. Entonces esto se llama pseudotosis porque está como caído el párpado, pero en realidad está generado por una pérdida del soporte a nivel de la ceja, del exceso de piel, de la arruga, digamos, del párpado superior que es provocado por la pérdida de elasticidad de la piel con la edad. Pseudotosis. Luego tenemos las tosis. Las tosis verdaderas como causas, cualquier patología que afecte al complejo neuromuscular del aparato que suspende el párpado. Los síntomas: reducción del campo visual, posiciones forzadas de la cabeza y del cuello. O sea, son pacientes que, por ejemplo, en miastenia gravis, el paciente se levanta bien, pero con el paso de las horas del día, por su alteración neuromuscular, su inervación, va cayéndose el párpado y le va quitando campo visual. Entonces el paciente de forma correctiva levanta el mentón hacia arriba para poder ver con la parte de visión que le queda. Entonces hay una posición forzada de la cabeza y del cuello. El paciente trata de levantar el párpado apoyándose de la fuerza de las cejas, o sea, eleva las cejas, o puede generar también ambliopía en pacientes jóvenes. Entonces, dentro de las patologías que pueden generar tosis son neurogénicas, miogénicas, alteraciones de la aponeurosis o mecánicas. Las neurogénicas tenemos el síndrome de Horner, la migraña oftalmoplégica. Dentro de las miógenas, las congénitas, tenemos también dentro de las miógenas a la miastenia gravis y otras patologías que no son tan frecuentes. Dentro de las alteraciones de la aponeurosis estaría la más frecuente, la involutiva ligada a la edad, también las postquirúrgicas, postraumáticas y también en el embarazo o postinflamatorias. Luego tenemos las mecánicas, que es por peso sobre el párpado. Entonces, dentro de las mecánicas, dermatochalasia, blefarochalasia y tumores, y las restrictivas, que es otra patología que se llama simbléfaro. Entonces, le voy a mostrar, antes de que me olvide, espéreme un segundito. Simbléfaro. Las mecánicas, las causas mecánicas que pueden generarnos tosis. Bien, el simbléfaro es una patología donde hay una cicatrización anómala. A ver si les muestro acá. ¿Ven esta pantalla? Sí, doctora. ¿El simbléfaro? Ya, aquí en este dibujito se está viendo en el párpado inferior cómo la conjuntiva del tarso está adherida a la córnea. Esto se llama simbléfaro. Voy a ver si encuentro otra foto por ahí. Estos son los animalitos, espérense. Voy a ir un ratito, he visto otra foto que estaba buena. Por acá, a ver acá. Lo mismo. Entonces, puede ser en el párpado superior, puede ser en el párpado inferior. Esto es muy frecuente en pacientes con anomalías o mucho problema de superficie, por ejemplo, en pacientes con artritis reumatoidea severas. Entonces podemos ver ese tipo de
tosis mecánicas. Dentro de las neurogénicas dijimos que estaba la parálisis del motor ocular común. Acuérdense que el tercer par craneal. Doctora, no está Perdón, estoy compartiendo la compartiendo esta pantalla. pantalla. Sí. Esta tengo que compartir. Espérenme un segundito. Acá vamos a ir a semiología. Acá. Ya, entonces. Mit. Semiología. Ahí está. Perdón, chicos. Ya. Ahora sí. Entonces, dentro de las, no sé si vieron esta diapo, sí, ¿no? Las causas, y dentro de las neurogénicas les comentaba la parálisis del motor ocular común o tercer par. Entonces, dentro de esa patología de parálisis, nosotros vamos a observar tosis, estrabismo, diplopía, desviación hacia abajo y hacia afuera, midriasis y pérdida de los reflejos fotomotor y de la acomodación. Entonces, en este caso, tenemos siempre la evaluación de las posiciones de los músculos retrooculares, que son hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha, hacia la izquierda, los básicos. Entonces, tenemos en este paciente, en su ojo derecho, vemos la midriasis, le están levantando el párpado con la mano, el paciente le hacen mover los ojitos y no se mueve, está quieto, y acá se ve la tosis. Entonces, si le levantan el párpado, se ve la midriasis. El paciente no puede mover, digamos, su visión, no puede moverlo con el otro ojo en las diferentes posiciones, y el ojo se ve desviado hacia abajo y hacia afuera. ¿Bien? Esa es la parálisis del tercer par. Luego tenemos el otro síndrome de Horner, que también es otra causa de tosis. O sea, tienen el mismo signo, tosis, pero en este caso tenemos miosis en el mismo ojo derecho, tosis, miosis, enoftalmo, que es como que el ojo se ve más hundido, y anidrosis ipsilateral. Saúl, ¿me puedes decir qué significaría anidrosis ipsilateral? Saúl Santiago. ¿Mabel? Sí, doctora. La idiosis ipsilateral sería la falta de sudoración en ese lado de la cara. Perfecto, Mabel, exacto. Entonces, acuérdense que casi la mayoría de las terminologías semiológicas se tienen que orientar por la palabra en sí. Si dice anhidrosis, entonces hay falta de algo, de agua, de ese lado de la cara. Entonces, lo mismo, lo que ha dicho Mabel está perfecto. Entonces tenemos tosis, miosis, a diferencia de la otra parálisis que tenía midriasis, en este caso se acompaña de enoftalmos, que decimos que es el ojo como hundido. Ya saben los chicos que no me están respondiendo, no sé cómo van a estar al final, porque les estoy poniendo puntos en contra. Bien, entonces seguimos, perdón, ya. Luego tenemos las tosis miógenas, o sea, algo en el músculo. Tenemos las congénitas y tenemos las adquiridas. Las congénitas está este síndrome que se llama síndrome de BPS, que tiene, según las siglas, la B de blefarofimosis, o sea, los párpados como chiquitos. Tosis, que es la clásica de esta patología, epicanto inverso y telecanto. Entonces, el síndrome, uno de los síndromes con tosis miógena es congénito, está la simple, y los síndromes que tienen muchas manifestaciones, muchos signos, que sería el BPS, que sería blefarofimosis, tosis, epicanto inverso y telecanto. Entonces tenemos en esta niñita este síndrome, BPS. En el ojo derecho lo vemos más chiquitito, eso se llama blefarofimosis. Epicanto inverso es este pliegue que se forma normalmente en el párpado superior, está invertido, por eso se llama epicanto inverso. Tosis, caído el párpado, por eso el niño levanta el mentón para poder ver.
Blefarofimosis, epicanto inverso. Telecanto es la distancia que hay entre una pupila y otra. Entonces es como que la base de la nariz, el canto interno de ambos lados está más distanciado. Eso se llama telecanto. Entonces eso observamos en esta enfermedad, en este síndrome, perdón. Y dentro de las adquiridas, la más clásica es la miastenia. La miastenia, o sea, la tosis de causa miógena por inervación, empeora durante el transcurso del día con el ejercicio o pueden aparecer exacerbaciones ante enfermedades intercurrentes. Por ejemplo, el paciente se le exacerba esto cuando tiene fiebre, cuando tiene un traumatismo. Hay fármacos que pueden producir cuadros clínicos que simulan la miastenia. Por ejemplo, los más clásicos, la acitromicina, la neomicina y medicamentos que se usan también para el cáncer, como la vincristina, la fenitoína que se usa, por ejemplo, para las convulsiones, los beta bloqueantes que se usan para problemas de arritmias, los corticoides, el litio y el magnesio. Esta enfermedad, miastenia gravis, es una oftalmoscopía externa progresiva crónica y tenemos acá, por ejemplo, unos test que se hacen para ver la fatiga de justamente de los músculos, y esto se llama test de Simpson Plus, donde se ve a los 0 segundos y cómo transcurrido el tiempo se va observando la caída a los 30 segundos y luego cómo el paciente recupera normalmente el poder abrir los ojos, ¿no? Pero esto se hace con medicamentos, así que es básicamente para que lo vean. Luego tenemos, perdón, las tosis de causa aponeurótica, o sea que hay una pérdida involutiva del sostén de los párpados. Este caso se llama senil o involutiva. Entonces acá no tenemos pseudotosis, tenemos tosis aponeurótica, porque no hay dermatochalasis. Acá se ven el pliegue semilunar, la línea de la belleza caído, que normalmente está a esta altura, y cómo esta caída, esta pérdida de sostén, hace que le cubra al paciente el eje visual, ¿no? La pupila. Tosis senil o involutiva. También tenemos asociadas, por ejemplo, a esta patología que es la anoftalmia, que lo habíamos visto en embriología, como el párpado se ve, acá está el párpado del ojo izquierdo que tiene ojito, y en un pacientito que nació sin ojito, anoftalmía, cómo está más caído el párpado, ¿no? Esto es un caso obviamente de asociado embriológicamente. Luego tenemos tosis también asociadas a cambios hormonales en el embarazo, a problemas de tiroides. Luego tenemos las tosis mecánicas o restrictivas. En este caso, hablan de cualquier aumento en el peso o el volumen del párpado. Puede generar tosis. Por ejemplo, en este bebé, en su ojito izquierdo, hay un tumor palpebral, parece un tumor vascular, que le está ocluyendo el eje visual. Entonces les decía que en ese caso es muy importante el tratamiento inmediato de esto, porque si no, este bebé va a sufrir de ambliopía. No va a poder ver, no va a poder desarrollar su visión, porque hay un obstáculo en el estímulo de ese ojito. Luego también tenemos causas como, en este caso se puede ver en el ojo izquierdo de este paciente, edema, que si vemos la distancia que hay de la pupila al borde palpebral superior en el ojo derecho y cómo este ojito está por el edema, no le tapa el eje visual, pero también se llama tosis mecánica y puede verse, por ejemplo, a un orzuelo o chalacio. Otra terminología que vamos a ver en párpados es el euribléfaro, que es una anomalía congénita del párpado, donde se observa un alargamiento horizontal y bilateral de la fisura palpebral. En este caso, este es el euribléfaro. Es una forma, es una anomalía, pero no es una enfermedad, digamos, una forma de párpados. Euribléfaro muy común, donde al paciente esta forma de párpados le va a generar una exposición externa de la conjuntiva y va a sufrir de enrojecimiento, de mayor irritación a nivel temporal de ambos ojitos. Entonces, este tipo de forma de párpados, acuérdense, euribléfaro. Ok,
Luego, otra cosa que vamos a observar en párpados ya son las inflamaciones. Tenemos las blefaritis. Las blefaritis son inflamaciones de los bordes de los párpados, donde nacen las pestañas. Bléfaro es párpado, itis inflamación, blefaritis inflamación de los bordes de los párpados. ¿Qué signos y qué síntomas vamos a tener? Vamos a tener hinchazón de de los bordes, descamación de la piel, escozor, enrojecimiento, y ahí asociadas las cosas que habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, la madarosis, que era la caída de las pestañas. El paciente se puede quejar de lagrimeo, epífora, sensación de cuerpo extraño o arenilla. Y dentro de los párpados tenemos las glándulas sebáceas, que están en los pestañas, que son las glándulas de Seyss, y las glándulas de meibomio. La secreción grasa de estas glándulas forman parte de la composición de la película lagrimal, entonces le va a generar al paciente, por esta disfunción, pérdida de de la capa lipídica y un ojo seco también evaporativo. Dentro de las blefaritis tenemos estas blefaritis, acá se ven las costras, lo que hemos dicho de escamaciones, seguramente hay escozor porque se ven signos de rascado en la piel. Este tipo de blefaritis está más asociada con el estafilococo. Luego tenemos las de tipo seborreico, donde vemos como una capa de grasa envuelve cada pestaña. Luego tenemos las meibomitis, que son la obstrucción de las glándulas de meibomio. Luego, dentro de párpados también podemos observar nódulos y quistes. Entonces, tenemos dentro de ello lo que serían los orzuelos, el orzuelo externo y el orzuelo interno. En forma aguda se llama orzuelo, que es la infección de las glándulas que fabrican grasa. Entonces tenemos los orzuelos internos, que es una infección de las glándulas de meibomio, y en cuanto a lo que es el agente causal, habíamos dicho que es el estafilococo aureus, que es un agente, una bacteria de piel. Y dentro de las glándulas de Seyss, también que son las glándulas sebáceas, también podemos ver infecciones de los folículos pilosos, como la foliculitis, pero en general, entonces el orzuelo es una infección aguda y el chalazion es una inflamación crónica granulomatosa de estas glándulas. Entonces, en el caso del orzuelo hay dolor, en el caso del chalazion desaparece el dolor y queda el nódulo firme, indoloro, con ausencia de signos inflamatorios. Entonces, otra fotito para que se den cuenta, para que recuerden. Orzuelo, infección estafilocóxica, orzuelo, duele, tratamiento, mucho calor, hay que inflamarlo, no desinflamarlo, porque tenemos que provocar que esa inflamación que drene la infección que tiene adentro. Antibióticos tópicos y antiinflamatorios también tópicos, si no pasa al drenaje, que sería ya en el chalazion, que es una inflamación, no es una infección, es una inflamación granulomatosa. Chalazion no duele. En este caso se hace cirugía, si no se resuelve, o se puede poner también corticoides dentro de la lesión. Otra cosa que vemos en párpados son los tumores malignos. Tenemos, por ejemplo, el carcinoma de células basales, que se llama carcinoma vasocelular, es el más frecuente, de crecimiento lento, sobre todo en piel blanca y en zonas fotoexpuestas. En cuanto a la metástasis, es baja y son localmente bastante invasivos. El carcinoma de células basales. Luego tenemos el carcinoma de espinocelular, que su frecuencia es del 5%, pero de crecimiento más rápido, sobre todo en hombres, en el párpado superior y con mayor potencial de metástasis a nivel linfático y del sistema nervioso central. Luego acá tenemos el carcinoma espinocelular. Entonces, a veces es muy difícil diferenciar el tipo celular, pero tenemos que conocer
que existen estas lesiones que son tumores malignos a nivel de la piel de los párpados, cómo es el crecimiento de cada tipo y obviamente que el diagnóstico es histológico. Luego tenemos el melanoma. El melanoma, gracias a Dios, es el 1% de los tumores malignos, pero ya sabemos que en cualquier en cualquier localización los melanomas son mortales porque son muy metastizantes y de mal pronóstico. Entonces tenemos que recordar, básicamente para este tipo de lesión pigmentada, el ABCD de las lesiones pigmentadas. Entonces, cómo deberían no llamar la atención o tener un control periódico si tenemos, por ejemplo, en cuanto a la simetría, los bordes son simétricos, en cuanto a los bordes que sean lisos, en cuanto al color, un solo color, y en cuanto al diámetro, menores de 5 milímetros. Eso es en general las lesiones, cómo se deberían evaluar con el ABCD. Luego tenemos cuando ya sospechamos melanoma. En la A, asimétricos, en la B, los bordes irregulares, en la C, el color, ya hay 2 colores, y en el D, en el diámetro, tenemos diámetros mayores a 5 milímetros. Entonces, esos son los signos que ustedes tienen que tener siempre en cuenta para sospechar que una lesión pigmentada se está convirtiendo en un melanoma. Luego tenemos también en párpados lesiones precancerosas. Por ejemplo, esta lesión que se ve, perdón, en pacientes adultos mayores, muy típica en áreas expuestas, que se llama queratosis seborreica, generalmente provocada por exposición a la radiación ultravioleta. Luego tenemos esta otra lesión que se llama xeroderma pigmentoso, donde podemos ver esta niña que tiene muchas lesiones, inclusive cómo se ven los ojitos todos irritados, todos inflamados, con córneas que no son transparentes, con leucoma corneal, con melanosis conjuntival, etcétera. En este caso es hereditario, autosómico recesivo, pero puede estas lesiones convertirse en carcinomas espinos o vasos celulares. Y luego otra lesión que se ve también en áreas expuestas, que se llama queratosis actínica, muy típica también acá, porque la radiación ultravioleta del Perú es la más alta del planeta. Entonces tenemos estas queratosis actínicas que también son precancerígenas y son lesiones que pueden evolucionar al carcinoma escamoso. Entonces tenemos la seborreica, que se ve como una grasa, como una lesión pigmentada, como con elevación, bordes no muy netos, y las queratosis actínicas, donde vemos lesiones pigmentadas de 2 colores, bordes asimétricos, quizás el tamaño sea mayor a 5 milímetros, no lo sé, pero tenemos que tener en consideración todas estas lesiones precancerosas. Luego tenemos en párpados también lesiones benignas. Tenemos esta lesión muy clásica que se llama santelasma. El santelasma es una lesión asociada a ver si me puedes ayudar. ¿Dónde estamos? Espérenme un cachito. Así me aparecen todos. Erika, Sí, doctora. ¿me puedes ayudar? ¿Esta lesión a qué patología está asociada? No, muy bien. Hugo Rodrigo. Doctora, ¿me Hugo escucha? Rodrigo, te escucho. Doctora, ¿A qué esta lesión, perdón, a qué patología puede estar asociada? a las dislipidemias, doctora. A las dislipidemias, correcto. Entonces, el santelasma es una lesión que está asociada a las dislipidemias, sobre todo hipertrigliceridemias, que son como placas de grasa que se van juntando a nivel de los párpados y desaparecen cuando el paciente controla su dislipidemia. Espérame, Hugo, que anoto. Hugo Rodrigo. Hugo Rodrigo. Muy bien. Perfecto. Entonces seguimos. Ay, perdón. Luego tenemos Están viendo las lesiones, chicos, ¿no? ¿O me salí? No, sí la ven. ¿Están viendo? Sí, doctora, sí se logra ver. Ya. Perfecto. Entonces seguimos con lo que son las lesiones benignas. Otra cosa que podemos observar dentro de las lesiones benignas
son los milium. Esto se ve muy frecuentemente en los recién nacidos. Son como cúmulos de grasa también, aquí, esos puntitos blancos, cúmulos de grasa que no tienen ninguna importancia y se ve muy frecuentemente en los niños. En los adultos se puede extraer como grasita seca con agujitas, pero no genera nada malo. Luego tenemos acá el quiste dermoide. Los quistes dermoides generalmente aparecen en lo que es la cola de ceja. Los quistes dermoides son grasa, son una grasa de nacimiento, o sea, embriológica, que generan como una inflamación a nivel de la cola de ceja. Tampoco tiene significancia, no genera nada, no duele ni nada. Luego tenemos el papiloma escamoso, que se ve acá en el párpado superior, contagioso, es una lesión como vascularizada en el borde del párpado. Pueden aparecer los papilomas escamosos también en cualquier mucosa, en la boca, etc. Y luego tenemos esta otra lesión que se llama cuerno cutáneo. También es un crecimiento exagerado a nivel por una alteración de la capa de epidérmica, donde se ve como un cuerno. Hay más grandes también. Pero ninguna de estas lesiones, entonces, nos van a hablar de algo maligno. Bien, entonces hemos terminado con párpados. ¿Alguien tiene alguna pregunta en cuanto a lo que es inspección de párpados? No. Bien, entonces vamos a pasar a lo que es inspección de conjuntiva. Dentro de la conjuntiva, ¿sí? Donde podemos ver en esta foto las diferentes partes de la conjuntiva. Tenemos, por ejemplo, en el punto 1, lo que sería la unión en el limbo esclerocorneal. Luego tenemos la conjuntiva vulvar. Luego tenemos la conjuntiva de fondo de saco, el número 3. Fondo de saco conjuntival. Luego tenemos el número 4, la conjuntiva del tarso, que recubre, digamos, el párpado internamente, tanto en la parte del párpado inferior como del párpado superior. Luego tenemos la conjuntiva que es como también un limbo de transición del borde del párpado. Luego tenemos lo que es el pliegue semilunar en el punto 6 y la carúncula en el punto 7. Entonces, todas estas son las partes de la conjuntiva. En conjuntiva, vamos a observar la coloración. Tenemos, por ejemplo, en la foto que les estoy marcando, una conjuntiva pálida. Generalmente se puede estar relacionada, miren el color con la otra foto, con anemias. Entonces, a veces muchos médicos traccionan el párpado inferior y observan el color de la conjuntiva porque es importante, nos va a relacionar con algún tipo de patología. Por ejemplo, un paciente que está, qué sé yo, somnoliento, decaído, le vemos la conjuntiva, la vemos blanca o decimos sospechamos de anemia en este paciente. Luego tenemos la conjuntiva de color amarillo. Entonces, esta paciente sí es morena, trigueña, qué sé yo, pero sus conjuntivas se ven amarillas. En este caso, lo podemos sospechar que el paciente está cursando con una hepatitis. Observamos la conjuntiva del ojo y también la mucosa gingival de la boca, y también si está amarilla, nos vamos a acercar más a ese diagnóstico. Y luego hay algunas patologías que nos pueden mostrar este tipo de color, que es el color azul de la conjuntiva. Está asociado a anomalías de la esclera, del color de la esclera, ¿no? Como que transparenta el color de la esclera. Esto se ve, por ejemplo, en la enfermedad de Ehlers-Danlos, donde hay una deficiencia del colágeno, ¿no? Entonces, esto va a provocar que se transparente el color azul, es básicamente porque se ve la otra capa, la uvea, se transparenta más, ¿no? Luego tenemos, ¿por qué consultan los pacientes en conjuntiva? Entonces, los síntomas van a ser lagrimeo, irritación, escozor, quemazón y fotofobia, que es la molestia a la luz.
Esos son generalmente los relacionados con la conjuntiva. En cuanto a lo que es secreciones, tenemos 3 tipos de secreciones de la conjuntiva. Tipo acuosa, tipo mucosa y tipo purulenta. Entonces, las secreciones como lágrimas las podemos tener en las conjuntivitis. Acá tenemos epífora, como lágrimas. Luego tenemos una secreción purulenta, que se ve, por ejemplo, en la oftalmía neonatum, que es la conjuntivitis del recién nacido, que nace por vía parto normal, por canal de parto normal, digamos en una paciente que haya sufrido de alguna infección vaginal, puede contagiarle a su bebé y tener este problema al nacer. Por eso, profilácticamente a los recién nacidos se les pone gotas antibióticas, eritromicina, al nacer. Y luego tenemos, por ejemplo, la secreción mucosa, que se ve como si fueran líneas de moco, muy típica. Esto se llama queratitis filamentosa en pacientes con artritis reumatoidea. Luego tenemos esta lesión, que es como una cicatriz a nivel de la conjuntiva, que esto se ve básicamente por la infección de clamidia, que se llaman líneas de Art, que son cicatrices provocadas por el tracoma. Dentro de las conjuntivitis, entonces habíamos nombrado que hay diferentes agentes causales. Tenemos las bacterianas, las virales, las alérgicas, y esas conjuntivitis, inflamación de la conjuntiva, tienen diferentes características que nos van a orientar al agente patógeno. Por ejemplo, las bacterianas generalmente son de los 2 ojos, la secreción es mucopurulenta con producción de lagaña, dificultad para despegar los párpados por la mañana, o sea, el paciente se queja de amanecer con los ojos pegados, hay sensación de cuerpo extraño, visión borrosa, molestia a la luz. En el caso de las conjuntivitis virales, generalmente el agente causal es el adenovirus. No les dije, el Staphylococcus aureus es en la bacteriana. En la viral, el adenovirus, que es lo que más característico, va a provocar también reacción conjuntival, que lo vamos a ver ahorita, que se llaman folículos, y adenopatía preauricular, o sea, una inflamación de la glándula, del nódulo linfático a nivel del oído, del pabellón auricular preauricular, adenopatía preauricular. Inicialmente son de un solo lado, pero pueden contagiarse a los 2 ojos. Generalmente va a haber también bastante escozor, pero la secreción es serosa o acuosa, y también van a ver lo que se dicen folículos a nivel de la conjuntiva tarsal y pseudomembranas. Ya lo vamos a ver en conjuntivitis, en ojo rojo en realidad. Y luego tenemos el otro agente causal, que son las alérgicas, donde el mecanismo es básicamente hipersensibilidad tipo 1, generalmente asociado a cambios de estación, la época de, digamos, primavera, polen. El ojo se ve bastante rojo, bastante escozor, mucho lagrimeo y edema de los párpados, ¿no? En cuanto a la secreción, va a ser bastante acuosa, puede volverse mucosa, y va a haber unos puntos que se llaman punto de Trantas, que son engrosamientos de la conjuntiva a nivel perilímbico. Se los voy a mostrar para que ya lo vayan teniendo como información. Espérenme un segundito. Ya, entonces tenemos los puntos de Trantas. Los puntos de Trantas, que sería así. ¿Ok? Esos puntitos que ven acá a nivel perilímbico, acuérdense, de la zona del limbo esclerocorneal, son bien típicos en las conjuntivitis alérgicas. Lo están viendo, ¿no? ¿Chicos? Sí, doctorita. Bien, esos son los puntos de Trantas en las conjuntivitis alérgicas. Bien, entonces vamos a terminar por hoy hasta acá para poder continuar luego con las reacciones conjuntivales. Bien, entonces hemos visto hasta las secreciones conjuntivales y continuamos con reacciones conjuntivales. ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos, de esto? ¿Alguien que me quiera preguntar? Déjame compartir. Doctora, disculpe, tengo una consulta. A ver, mamita, cuéntame. La Dime, te escucho.
La polisis son La, diferentes a las canas. la poliosis son diferentes a las canas, sí, exactamente. Se ve como alteraciones más localizadas y también como lo has visto, no solamente en pestañas, sino también en cejas y con cambios en la piel también, ¿no? Como en este caso ¿cómo se llama la lesión esta de piel? Despigmentación. Como la despigmentación en el caso de esta enfermedad autoinmune, ¿no? Gracias, doctora. Ya, hija. Chicos, les voy a volver a llamar la lista, ya, así rapidito, antes de irnos. Espérenme un segundito. Repetimos. Darwin, Presente, doctora. Mabel Araujo, Presente, doctora. Saúl, Presente, doctora. Anel, Presente, doctora. Erika, Presente, doctora. Jordana, Presente, doctora. Jacqueline, Presente, Mónica, doctora. Ricker, Franz, Presente, doctora. Junior, Presente, doctora. Arlet, Emily, Presente, doctora. Kenji Presente. Javier, Kenji Javier, Presente, doctora, presente. Ángela Anet, Presente, doctora. Juan Diego, Presente, doctora. Yamilet, Roma Yamilet, Presente, doctora. Luigia Alessandra, Presente, doctora. Carlos Manuel, Presente, doctora. Efraín, Presente, doctora. Carmeline, Presente, doctora. Romel, Enrique, Romel Enrique Montoya. Listo. Daira Emily, Presente, doctora. Stephanie, Presente, doctora. Jorge, Presente, doctora. Estiago, Marieta del Rosario, Presente, doctora. Elenice Rosas, Victoria Salas, Presente, doctora. Paola Andrea, Presente, doctora. Talia, Presente, doctora. Paulette, Presente, doctora. Doctora, quería disculparme con usted. Más antes me había llamado, fui a abrir la puerta, estaba atendiendo en la calle y cuando regresé me comentaron que me había llamado, ya no quise interrumpir, pero sí estoy presente, doctora. Disculpe. pues yo te pongo ausente, hijita. Lo siento mucho. No puedes Gracias. irte a abrir la puerta. Bien. Joel, Presente, doctora. Meix Jocelyn, Presente, doctora. Ronald, Presente, Hugo Rodrigo, Presente, doctora. Hugo Rodrigo, Villa García, presente. Irwin, Presente, doctora. Lisette, Carolina. Listo. Todos los que volví a llamar al final de la clase y no me han respondido están ausentes. Doctora, Ok, a mí no chicos. no me volvió a llamar. ¿No te volví a llamar? ¿Cómo te llamas? José Sierra. Delgado Dueñas, Jafet. A ver, déjame ver. ¿Apellido? Delgado Dueñas, Jafet. Delgado. Delgado, sí te he puesto presente. No, sí estás. Señorita, disculpe, No, son algunos Villafuerte, chicos que... puso presente, ¿Perdón? por favor. Le respondí Villafuerte, presente, por favor. Sí puse. Gracias. No, son Doctora, disculpe. Sí, Doctorita, disculpe, Villa García, ¿me Díaz puso presente? Caballero. Díaz Caballero. A ver, déjame un segundo. Díaz Caballero, Roma. Sí está presente. Doctora, buenas Doctora, ¿Qué más? tardes. disculpe. Pero gracias. Montoya, por favor. En orden. Villa García, doctora, por favor. Villa García, Villa por favor. García. Torres, sí estás. Hugo. Doctora, Sí, Emanuel doctora, Montoya gracias. Pereira, por ¿Hugo? favor. O Villafuerte. Ahora Villa pongo García, Villa Hugo García. está bien. Sí, ¿Quién sigue?
Emanuel Montoya. Montoya. Montoya, Emanuel. Estás ausente, Manuel. ¿Por qué no contestas cuando yo llamo? No, justo se ¿Por salió qué no mi... contestas? Se salió justo la llamada, doctorita, y acabo de entrar, no. Justo. A ver, Romel, Mabel, Erika, Arlet, Polet. Ya, listo. Ya, chicos, ¿alguien más? Sea, no, Polet, yo tú la no me... segunda. Llegaste tarde la primera y ahora que te llamo para que participes en clase, no sé dónde estás tomando café o rascando té, no sé. Hija, no pueden estar así. Yo en cualquier momento les hago prender las cámaras, ¿ah? Y pobre de lo que ustedes no prenda cámara. Y la señorita Lisette Samayoa, que dijo presente al principio y ahora brilla por su ausencia. ¿Alguien más que me quiera Doctora, mí, se me preguntar doctor. olvidó si algo? estoy presente. No sé, yo llamé 50 veces y no me contestaste de nuevo, Lisette. Así que no es cuando tú te quieras, te avisen, no, es en el momento que uno está participando de la clase. ¿Quién me estaba hablando después de ella? Sea, doctora, no me logró llamar. Sea, si estás presente. Ok, No dije, doctor, ¿no? muchas gracias. Pero sí estás. ¿Alguien más? Doctorita Araujo, yo las amigo escuchar, es que creo que nombró ahorita mi nombre. Araujo, sí. Sí. Nadie más, ¿no? Ok, chicos, terminamos, entonces continuamos la próxima. Esperemos que no haya problema. Cuídense mucho y estudien, por favor, porque semiología es mucho de aprender. Gracias, doctora. Hasta Ok, la chicos. siguiente. Chao. Buenas tardes a todos. Gracias, doctora.